Muy buenas noches a todos. Vamos a pasar a hacer una revisión semanal de mercado. Entonces, lo que vamos a estar viendo un poco hoy es algunas entradas que se podrían llegar a dar la semana que viene. Sí, vamos a hacer análisis de algunos pares de divisa que podrían llegar a dar entrada la semana que viene. Pero en primer lugar, lo que vamos a pasar a hacer es analizar un poco a nivel fundamental qué es lo que está pasando a nivel global. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es abrir el calendario económico de Investing. Les voy a dejar acá abajo en la descripción el link al calendario, así lo pueden ver. Yo lo que suelo hacer con los calendarios económicos es filtrarlo. Si entro a la pestañita esta de filtros, le doy a los tres toros, que son las noticias de más alto impacto, y aplico. ¿Sí? Una vez que aplico, voy a ver en el calendario las noticias de alto impacto. Hoy, como estamos a día viernes, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el botón de la próxima semana para que me agarre las noticias del lunes a lo que sería el viernes de la semana que viene. Y después lo que deberían hacer es filtrar por la hora de su país. En este caso, yo como estoy en Buenos Aires, voy a poner la hora de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a analizar un poco cómo es la situación macro y un poco de análisis fundamental. Entonces, en primer lugar, básicamente mencionarles que hoy por hoy todo lo que son las noticias macro de cada país, la situación individual macroeconómica de cada país no está afectando mucho al mercado. El mercado se está viendo afectado muy fuertemente por lo que es el día a día del coronavirus, que ya está desatando lo que sería una crisis que se la compara con la crisis del 2008, ¿sí? Con lo cual se espera que el impacto sea fuertísimo y justamente el mercado ya no se está moviendo por la salida de las noticias macroeconómicas, sino que se está moviendo pura y exclusivamente por el minuto a minuto de lo que está pasando en el coronavirus. Entonces, como vimos en un video anterior del canal de YouTube, una de las cosas que está pasando es que lo que suele pasar ante una situación de riesgo global es que suben las monedas de seguridad en detrimento de las monedas de riesgo que caen. ¿Sí? En líneas generales suben lo que son los activos de seguridad y caen lo que serían los activos de riesgo. ¿Qué son activos de seguridad? Monedas tales como el dólar estadounidense, lo que sería el franco suizo, el yen japonés, el oro, los bonos de Estados Unidos, y básicamente activos de riesgo serían las acciones de todo el mundo, y lo que serían las monedas commodity, como podrían ser el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, cuya cotización depende mucho justamente de los vaivenes del valor de sus exportaciones, y que en general exportan commodities, como por ejemplo oro, petróleo, el caso de Canadá, etc. ¿Sí? Bien, entonces, en general lo que suele ocurrir es que ante una situación de riesgo o de temor a nivel global, como podía ser por ejemplo el año pasado la situación con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que suele pasar es que los inversores se refugian en activos de seguridad, ¿sí? Los que ya dijimos antes, entonces su cotización tiende a subir en detrimento de la cotización de los activos de riesgo que tiende a caer. No obstante, cuando la situación de crisis, o más bien de riesgo global, se transforma en una situación de crisis a nivel global, ¿sí? Como el coronavirus, si la pandemia está desatando una crisis que va a impactar fuertísimo en la economía global, lo que suele pasar es que los inversores ya pasan del hecho de decir, bueno, hay un riesgo global, como podía ser la guerra comercial el año pasado, que es algo que es grave, digamos, pero que se puede llegar a, digamos, podemos llegar a salir de esta situación, o por ahí no es tan grave como otras crisis que han ocurrido en el pasado, cuando ya pasa de ese estadio a un estadio en el cual es una crisis muy fuerte a nivel global, como podía ser la crisis del 2008, o la crisis actual del coronavirus, que ya se compara, como digo, el impacto con lo que sería la crisis del 2008, lo que suele pasar es que los inversores ya directamente ni siquiera demandan activos de seguridad, se trastocan todas las correlaciones que vimos anteriormente, y lo que suele pasar es que los inversores de todo el mundo, por el pánico generalizado que hay en los mercados, se suele refugiar en el dólar muy fuertemente. Entonces vamos a ver que la mayoría de los activos financieros van a caer de valor y el dólar probablemente suba de valor, ¿sí? De hecho, lo que vimos la semana pasada y esta semana es que si nos fijamos, por ejemplo, un gráfico de euro-dólar, vamos a ver que el dólar no ha parado de subir, ¿sí? No ha parado de subir, esto se traduce justamente
en una caída del euro dólar, que ha subido muy fuertemente justamente porque la situación con el coronavirus ya ha pasado de riesgo global a lo que sería una crisis a nivel internacional, con lo cual los inversores ya tienen pánico, entonces se refugian en, en lo que sería el dólar. ¿Ok? Bien, entonces, a nivel global lo que hay que tener en cuenta es que por toda la situación del coronavirus, ¿sí? Si la tendencia sigue aumentando, ¿sí? En favor de malas noticias con el coronavirus y demás, podríamos ver que un dólar que sube, la mayoría de los activos financieros cayendo, o a lo mejor que algunos activos de seguridad sigan subiendo, por ejemplo, un yen japonés, el oro esta semana cayó, pero a lo mejor la relación luego vuelve a lo habitual y empieza a subir también, ¿sí? Con lo cual yo creo que deberíamos esperar más que nada suba en dólar, a lo sumo subas en lo que serían activos de seguridad. ¿Okay? Eso a nivel global. ¿Okay? Vamos a repasar entonces ahora algunas noticias que hemos visto importantes el día de hoy. Vimos lo que es una decisión coordinada de los bancos centrales para luchar justamente con toda la situación de iliquidez. Recordemos que todo el mundo está demandando dólares, entonces los bancos centrales de cada país se pueden llegar a quedar sin dólares. Entonces lo que está pasando es que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, está estableciendo programas de swap, que es un programa por el cual les provee de dólares a los diferentes bancos centrales de los países y después los recompra. ¿Sí? Es básicamente lo que sería un préstamo de dólares que después tienen que ser devueltos, justamente para luchar con esta situación de iliquidez actual en lo que sería dólares, ¿okay? De los diferentes países, ¿sí? Justamente para que no se arme una crisis a nivel internacional. Después lo que vimos es que Australia estableció un programa de expansión monetaria, un programa de compra de bonos, justamente para reducir los intereses y de esa manera hacer todo lo que sería un programa de política monetaria expansiva. También vimos que China, si bien se esperaba que se redujera lo que es la tasa de referencia, lo que es la LPR, se llama, que sería la Loan Prime Rate, que es básicamente la tasa de los préstamos chinos a un año, se esperaba que se redujera de un 4,10%, 10 puntos básicos, a un 3,95%, justamente para hacer política monetaria expansiva y luchar con el coronavirus. Se mantuvo como está, pero se esperan nuevos programas de estímulo fiscal, ¿sí? Nuevos programas de aumentar el gasto público justamente para luchar con el coronavirus. Además vimos que el Banco de Inglaterra, ¿sí? Bajó su tasa de referencia a un 0,5%, que es el mínimo en 300 años, mínimo histórico, y vimos que estableció también un programa de estímulo monetario por el cual se compromete a comprar lo que serían 700 billones de libras durante este año, justamente para luchar con el coronavirus. Además vimos que el dato, ¿sí? De pedidos de beneficios por desempleo en Estados Unidos ha sido uno de los peores en mucho tiempo, lo cual ya marca una de las primeras medidas que está marcando ya un impacto en Estados Unidos debido al coronavirus. Esa noticia básicamente subió lo que sería el pedido de desempleos en 281.000, ¿sí? El dato pasado había salido 70.000 pedidos de desempleo menos, ¿sí? Con lo cual está aumentando mucho lo que sería los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo cual ya está mostrando un pequeño impacto por el coronavirus. Y básicamente vemos que Estados Unidos también está preparando un programa de estímulo fiscal, ¿sí? Adicional, ya estableció programas de estímulo fiscal de $1 trillón adicional. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que vemos en general? En condiciones normales de mercado, no de crisis como la que estamos viendo actualmente, lo que veríamos es que una política monetaria expansiva, por ejemplo, recortes de tasas de interés o programas de compras de bonos masiva de parte de los bancos centrales, lo que haría es reducir el valor de sus monedas, ¿sí? En general, cuando se baja la tasa de interés, lo que pasa es que se reduce la cotización de su moneda, justamente porque los bonos del país en cuestión se vuelven menos atractivos, entonces la gente demanda menos cantidad de su moneda para comprar dichos bonos. ¿Ok? En esta situación actual, en la cual cualquier noticia que sea positiva en la lucha contra el coronavirus hace que aumenten sus monedas, todo lo que es la política monetaria, todo lo que sea que se conocen políticas monetarias expansivas y políticas fiscales expansivas,
hacen que la moneda del país en cuestión suban, ¿sí? Justamente por expectativas del mercado de que la situación podría llegar a mejorar, ¿ok? Entonces, estamos en una situación al revés de lo que ocurre en general, ¿sí? Lo que estamos viendo, como digo, es que una política monetaria expansiva hace que aumente el valor de su moneda, cosa que es raro, ¿sí? En virtud de lo que pasa usualmente, ¿ok? Bien, dicho esto, entonces, a nivel global, tengan en cuenta que los activos de seguridad podrían seguir subiendo, el dólar sobre todo, las otras un poco menos, y más que nada porque por ahí los inversores siguen deshaciéndose de posiciones en esas otras monedas o activos de seguridad. Y básicamente lo que no recomendaría es activos de riesgo, ¿ok? Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a ver un poco de todas formas lo que es el calendario económico que se espera. En primer lugar, el día martes vamos a tener datos de PMI en Reino Unido y en Alemania, esto como más importante. Siempre lo que es el dato de PMI, si sale por encima de 50, implica una expansión en el sector y por debajo de 50 implica una recesión. Fíjense que en Alemania el dato pasado había salido en 48, se espera que salga en 40, justamente profundizando lo que sería la recesión en el sector manufacturero debido al coronavirus. ¿Qué más vamos a esperar? Dato de PMI manufacturero en Reino Unido y PMI de servicios en Reino Unido. Esto como más importante el día martes. Todo lo que es venta de viviendas nuevas en Estados Unidos no creo que tenga mucho impacto en la cotización del dólar, ¿sí? Básicamente el sector inmobiliario es uno de los grandes beneficiados por la baja de tasas que se viene viendo por el recorte de tasas que está llevando a cabo la FED desde el año pasado, ¿sí? Justamente cuando reducen la tasa de interés, lo que pasa es que bajan la tasa de las hipotecas también, y entonces lo que suele pasar es que se reactiva un poco el sector inmobiliario, ¿sí? De todas formas, hay todavía un pequeño tema con oferta, que no hay mucha oferta de casas en Estados Unidos, pero ya estamos viendo que en algunas regiones el precio de las casas está empezando a subir porque se está apuntalando la demanda, lo cual es positivo para la economía de Estados Unidos. De todas formas, como digo, en general no creo que las noticias fundamentales tengan tanto impacto porque el mercado está influenciado por el minuto a minuto del coronavirus, y esta en particular, venta de viviendas en Estados Unidos, creo que no tenga nada de impacto, ¿sí? El día miércoles lo que vamos a tener es índice IFO de confianza empresarial en Alemania, uno de los índices más importantes en Alemania. Fíjense que el mes pasado estaba en 96, se espera que caiga a 87,5. Vamos a tener inflación en Reino Unido, que del 1,8% se espera que baje al 1,6%, ya mostrando los primeros síntomas por el coronavirus. Y lo que vamos a tener son pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Esto es un proxy muy importante de lo que es el sector manufacturero en Estados Unidos. Todo lo que es la inversión empresarial y el sector manufacturero en Estados Unidos viene ampliamente golpeado desde el año pasado por lo que sería la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este año también por todo el tema del coronavirus, con lo cual fíjense que el mes pasado, el dato salió en 0,8%, se espera que este mes ya caiga a un 0,3%, así que haya básicamente una desaceleración del 0,3% en pedidos de bienes manufactureros. Después lo que vamos a tener el día jueves es ventas minoristas en Reino Unido cayendo del 0,9 al 0,2%, y PBI trimestral del cuarto trimestre del año pasado en Estados Unidos. Esto se espera que se mantenga en línea con lo que salió el tercer trimestre en Estados Unidos, justamente porque este dato no está muy influenciado, no está influenciado por el coronavirus, así que recién arrancó a fines de enero de este año, ¿okay? Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver entonces algunas entradas que podríamos llegar a esperar para la semana que viene. En primer lugar, fíjense que vamos a ver el euro dólar. Estamos en temporalidad de 1 hora. Y fíjense que, ¿qué es lo que vemos? Esto me marca el comienzo de esta semana, esta línea, este rectángulo azul vertical. El anterior me marca lo que sería la semana anterior. Fíjense que desde la semana anterior el euro dólar no ha parado de caer. ¿Justamente por qué? Porque el dólar sube en vistas del pánico generalizado derivado del coronavirus. Entonces, ha estado en tendencia bajista, pero muy tranquila y muy estable, ¿sí? A mí me gusta mucho operar con lo que son ciclos de market maker o lo que son conteos de ondas de Elliott para ubicarme en lo que sería ciclo semanal y ciclos diarios muchas veces también. Si no entiendo muy bien cómo viene el ciclo, trato de no operar,
justamente porque el ciclo, ¿sí?, me ayuda a entender cómo posicionarme. Fíjense que esto es el claro reflejo de lo que a mí no me gusta operar, todo lo que son tendencias tranquilas y estables como estas, ¿sí?, en donde no se puede definir un conteo de ondas de Elliott claro o un conteo de ciclos de market maker de forma claro, no me gusta operarlo, ¿sí?, porque justamente está en tendencia tranquila y estable, muy bajista esto, y no hay un ciclo claro, ¿sí? No obstante, ¿qué es lo que veíamos básicamente desde ayer y hoy? Estamos viendo que el par, esto que es lo que venía haciendo, máximos y mínimos progresivamente menores, pero acá lo que vemos es una especie de doble piso, ¿sí?, una figura de cambio de tendencia. El que no sabe, el doble piso es una figura de cambio de tendencia. Acá justamente parece estar dejando lo que sería un nivel de soporte. Entonces, eventualmente, si lo que vemos es algo así como esto, que el euro dólar empieza a subir, rompe el alto dejado por lo que sería el doble piso. Fíjense que está dejando una especie de resistencia acá, que acá era resistencia, soporte acá. Si rompe esta zona de altos, llega a una zona como por acá, hace pullback y vuelve a este nivel que ahora sería soporte, así que antes era resistencia, y empieza a dejar velas de rechazo en esta zona de acá, podríamos pensar en una compra para ir a buscar el ciclo semanal alcista. ¿Sí? En general, un ciclo semanal, lo ideal sería que cuente con 3 o 4 días de subida, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, hasta jueves a veces, y en general después una caída un poquito más fuerte en lo que serían los últimos días de la semana. O al revés, ¿sí? Empezando los primeros 3 o 4 días en caída y después una subida. ¿Sí? Con lo cual, acá lo que estaríamos viviendo eventualmente es un patrón de cambio de tendencia que en caso de confirmar este patrón, romper la zona de altos, hacer un pullback y dejar en esta zona lo que serían velas de rechazo con mechas fuertes hacia abajo, por ejemplo, velas martillo, o por ejemplo varias doji, o no sé, una vela envolvente muy fuerte, podríamos pensar en lo que sería un cambio de tendencia en el euro dólar para operar el ciclo semanal alcista. Fíjense que eventualmente, si esto, supónganse que llega a una zona como por acá, ¿no? Esto es teórico para ejemplificar, ¿no? Pero podríamos hacer un Fibonacci de acá a acá, ver que coincida algún nivel de Fibonacci e incluso por ahí alguna línea de tendencia alcista que ya pase por esa zona, como para encontrar un poquito de confluencia ya en esa zona para buscar la compra en lo que sería, como digo, el ciclo semanal. ¿Sí? Bien, fíjense que, como digo, si no se cumple este patrón, no operamos. Si esto sigue cayendo, que es probable que pase si el dólar sigue subiendo, no operamos. Si esto rompe la línea de máximos y se confirma la nueva tendencia alcista, podríamos pensar en un pullback, en montarnos en la tendencia. ¿Ok? Pero fíjense que esto es en un ciclo muy grande. Si nos fijamos lo que está pasando con el euro dólar en un ciclo ya diario, vamos a ver que el día de hoy vimos un ciclo completo. Vemos que está dejando un patrón de cambio de tendencia acá, un doble piso muy marcado. De hecho, podríamos extender la consolidación, ¿sí?, hasta lo que sería el final de la sesión de Nueva York del día de ayer, el comienzo de la sesión de Asia del día de hoy. Vemos una especie de consolidación bastante grande con mechas fuertes de rechazo hacia abajo, lo cual me interesa. Vemos una primera aceleración, un primer nivel de consolidación, segunda aceleración, segundo nivel de consolidación, tercera aceleración, una mecha muy fuerte hacia arriba, lo que sería un patrón de estrella fugaz, y después hace una vela envolvente, ¿sí? Primera aceleración hacia abajo, primera caída, segunda aceleración, segunda consolidación, tercera aceleración, y esto está dejando ya lo que sería un patrón de cambio de tendencia que a lo mejor en un ciclo más pequeño nos podría estar confirmando incluso en lo que sería el ciclo más grande que vimos anteriormente, que esto podría llegar a subir. ¿Ok? Fíjense que en lo que sería ya una temporalidad de scalping, podemos ver que en esta zona, ¿sí?, en esta zona de acá, fíjense que podríamos establecer un ciclo acá, con un nivel 0 acá, un patrón de cambio de tendencia, primera caída, primera consolidación, segunda caída, segunda consolidación, tercera caída, si al mercado siempre le gusta moverse 3 niveles hacia arriba, 3 niveles hacia abajo, vemos que hace un doble piso marcado, primera aceleración, primera consolidación, segunda aceleración. Esto, sobre todo si ustedes quieren operar más en corto plazo, en lo que sería un scalping, ¿sí?, algo un poquito más corto. Si la semana que viene esto arranca, cae un poquito y empieza a dejar rechazo en esta zona, ¿sí? Fíjense que acá
tenemos la resistencia del máximo anterior, que lo rompió, ahora sería soporte, una línea de tendencia alcista, vamos a ver si hay algún nivel de Fibonacci asociado. Fíjense que tenemos un 38.2 acá y un 0.5 acá. Entonces, si esto empieza a caer y deja velas de rechazo acá, podríamos subirnos para una operación de más corto plazo, ¿sí? Lo que sería ir a buscar unos 53 pips de take profit, unos 65 de take profit, ir a un stop loss por debajo del mínimo anterior, básicamente. Solo si deja el patrón, solo si esto cae y deja el rechazo, si no, no, ¿ok? Pero fíjense que acá una cosa importante es que el mercado en la condición actual, en el contexto actual, está mostrando muchísima volatilidad, ¿sí? ¿Por qué? Por todo el tema del coronavirus, se está moviendo pero muy fuerte las monedas para arriba y para abajo, movimientos muy exacerbados. Entonces fíjense que aún en una temporalidad de 5 minutos estamos haciendo una operación, les diría hasta de day trading, porque básicamente estoy yendo a buscar unos 60, 80 pips de take profit, ¿ok? Con lo cual es una operación un poquito más larga que el scalping clásico, ¿ok? Bien, eso sería lo que espera el euro dólar. Fíjense que lo que son los ciclos menores, por ahí me confirman lo que sería una subida, ¿sí? Confirmando este doble piso. Pero lo que más me gustaría ver es básicamente lo que sería una ruptura de este alto dejado para ir a buscar el ciclo semanal alcista, ¿sí? Bien, eso por el lado del euro dólar. Vamos a ver ahora el libra dólar. Vamos a borrar momentáneamente esto. Fíjense que el libra dólar está en un caso bastante parecido al euro dólar. ¿Por qué? Porque el dólar no ha parado de subir justamente. Fíjense que esto estuvo en tendencia tranquila y estable, donde no hay ciclos definidos, no se puede hacer un conteo de ondas de Elliott para ubicarnos en qué parte del ciclo estamos. Esto es lo que no me gusta operar a mí cuando veo una tendencia tranquila y estable. Fíjense también que, ¿qué es lo que hizo? Esto es impresionante, vamos a medirlo. Cayó en 2 semanas 1800 pips el libra dólar, ¿sí? Cayó una bestialidad. Si ponemos, por ejemplo, un gráfico mensual, ¿sí? Para que se ubiquen en el contexto actual, voy a borrar un segundo el template, así se puede ver con más detalle. Fíjense que la moneda rompió lo que sería el mínimo de julio, septiembre, así que esto fue Brexit, lo que sería el mínimo del año pasado, en septiembre-octubre, ¿sí? Que estos eran mínimos de 30 años. Fíjense que al 1994, ¿sí? Esto es todo lo que me tira de info el gráfico, está en mínimos históricos de 30, 40 años más o menos, la divisa. ¿Sí? Esto para que se ubiquen en dónde estamos situados, esto en el lapso de 2 semanas nada más, ¿ok? Para que vean la volatilidad que hay en los mercados últimamente, ¿sí? Bien, no obstante, el caso es un poco parecido al euro dólar, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Luego de esta tendencia tranquila y estable hacia abajo, hace una fuerte aceleración hacia abajo y parece dejar un triple piso, así un patrón de cambio de tendencia con la primera pata, segunda pata, tercera pata, patrón de cambio de tendencia. Fíjense que acá en este rectángulo violeta habíamos establecido la zona de altos que estaba dejando el triple piso. El par rompió la zona de altos y ahora parecería estar haciendo un pullback. Fíjense que se metió un poquito por encima de la consolidación. Esta consolidación, algo importante, es que es una de las clásicas consolidaciones que me gusta ver, que es lo que está dejando mecha. Fíjense que acá tenemos el área de soporte, acá el área de resistencia, está dejando mecha muy fuerte de rechazo hacia abajo. Esto en general son movimientos de manipulación de mercado del market maker, que lo que hace es inducir ventas, hacer creer a los retail traders, a nosotros los inversores minoristas, que el par se va para abajo, gatilla ventas de la gente justamente, y con eso se fondea, después para irse para arriba, obtiene liquidez a precios bajos. ¿Sí? Fíjense, todo lo que son las mechas, en general son trampas del market maker. ¿Sí? Trampa hacia abajo, trampa hacia abajo, trampa hacia abajo, parece que rompe el nivel de resistencia, trampa hacia arriba. Acá parece que lo rompe y se queda un poquito por debajo del nivel de soporte y después vuelve a subir rápidamente, con lo cual está engañando al mercado. Ahora lo que parecería haber hecho el mercado es haber roto, haber salido de esta consolidación de lo que sería un nivel cero de market maker para ir a hacer la primera subida y estaríamos ante un contexto de una primera consolidación, que esto estaría cayendo. Fíjense que se metió de vuelta en el rango, lo cual no es del todo positivo,
pero lo que estamos viendo es que está haciendo fuerza hacia arriba, con lo cual, eventualmente, fíjense que yo acá voy a trazar un FIBO, está rebotando incluso en el 61.8, 66.6, que es uno de los niveles de Fibonacci que más me gusta ver a mí, con lo cual eventualmente podría estar dejando rechazo para ir a buscar lo que sería el ciclo semanal completo de subida, ¿sí? Si esto llega a cambiar de tendencia. Fíjense que en escalas de temporalidad menor, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a pasar a 15 minutos. Quizás se ve mejor incluso en 5 minutos. Fíjense que teníamos acá, ya esto en el contexto de un ciclo diario, teníamos un ciclo de subida, ¿sí? Teníamos un hombro, cabeza, hombro, primera subida, primera consolidación, segunda subida, segunda consolidación chica, tercera aceleración, cambio, ¿sí? Con una mecha fuerte, primera caída, primera consolidación, segunda caída, segunda consolidación, tercera caída. En esta zona de acá, que incluso coincide con una zona de soporte anterior, está dejando un área de triple techo, y parecería haber roto esta línea verde, la muestro para marcar lo que sería el alto que estaría dejando este triple techo. Lo parecería haber roto, haber hecho un pullback a esa zona en esta vela roja, y está dejando una vela envolvente, con lo cual esto eventualmente en una escala menor, perdón, nos está simbolizando que se va para arriba, si nos está diciendo que se va para arriba, con lo cual eventualmente en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona de acá que vemos, ya se podría llegar a dar justamente lo que sería haber terminado de ver el primer nivel de consolidación para ir a buscar los dos niveles que faltan de subida, ¿okay? En lo que sería un ciclo semanal. ¿Okay? Fíjense que, entonces, ¿dónde podríamos entrar nosotros? Esperar que esto arranque la semana en consolidación, consolidación en Asia, que haga una bajada acá y que deje en este rectángulo azul, que era el soporte que habíamos marcado antes, que deje velas de rechazo acá y que se vaya a buscar la subida, ¿sí? Esto sería una entrada posible, ¿sí? O si no, podríamos buscar más entradas a medida que vaya mostrando más el ciclo, ¿sí? Pero si eventualmente esto hace así, y ahí hace otro pequeño pullback y deja rechazo en esa zona y se va a subir, podríamos buscar una entrada. Si no se produce este movimiento, no entramos directamente, ¿ok? Siempre recuerden que es importante ver que se produzcan los patrones y los gatillos que esperamos para poder entrar, ¿ok? Bien, eso en el contexto de libra dólar. Por último, voy a mostrar el neozelandés contra el franco suizo. Vamos a analizarlo en una escala temporal menor. Fíjense que ya esto en lo que sería un ciclo diario, no semanal, pero no obstante, podríamos ir a buscar un ciclo semanal para la semana que viene. ¿Qué es lo que estamos viendo? Voy a borrar este FIBO un rato. Estamos viendo que, vamos a poner un indicador que me va a ayudar, el Daily Box. Lo voy a filtrar, lo voy a poner más rojo, así se ve mejor. Bien. Todo esto es el movimiento de esta semana, fíjense que, de este día, perdón. Fíjense que más o menos entre las 5 y las 8 de la mañana del día de hoy, lo que dejó es un triple techo, ¿sí? Un triple techo, y hace la primera aceleración, ruptura justamente de este nivel de soporte que veíamos, primera consolidación, segunda aceleración, segunda consolidación, tercera aceleración, con lo cual estaría terminando un ciclo de market maker completo, ¿sí? Con sus tres niveles hacia abajo. Eventualmente lo que nos gustaría ver la semana que viene es que esto, fíjense que está dejando una zona de altos acá, ¿sí? En lo que sería un posible patrón de doble piso. Esto arranque la semana, que caiga, haga la segunda pata del doble piso, después de ahí suba, rompa la zona de altos y en un pullback ir a buscar lo que sería un ciclo semanal completo directamente. ¿Sí? Y fíjense que parece un movimiento corto, pero que no obstante de acá a acá ya hay unos 70 pips ¿sí? Con lo cual el mercado se está moviendo muy fuertemente, está muy volátil, extremen cuidados, usen stop loss siempre en caso de operar, nunca operan sin stop loss de hecho, pero
en esta situación actual más que siempre, ¿sí? Extremen sus cuidados, justamente porque el mercado está muy volátil, está haciendo movimientos muy exacerbados y hay que ver qué es lo que pasa, ¿sí? Hay que tener más que nunca también bien en cuenta qué es lo que pasa con la situación macroeconómica actual y no mirar un gráfico pelado, sino también tratar de hacer coincidir los análisis técnicos con análisis fundamentales que hagamos. ¿Ok? Bien, si les gustó todo esto, todo este análisis lo estamos viendo con el mercado cerrado, oportunidades para la semana que viene. Lo que tengo es la sala de trading en vivo VIP, que ahí lo que hacemos es ver, básicamente es un servicio es un servicio privado que cuenta con clases semanales, ¿sí? Con el mercado abierto, en donde analizamos no 3, sino de 13 a 15 pares de divisa, abrimos operaciones en vivo si es que se justifica, es una clase semanal y además de esa clase semanal van a estar recibiendo un video filmado todas las semanas que va a ser como una especie de clase en vivo pero filmada justamente para que tengan oportunidades al comenzar la semana y también lo que sería el grupo privado les da acceso al chat privado de Telegram en el cual yo mando más entradas cuando las voy viendo, me pueden tomar como mentor por ahí y demás, ¿sí? Así que si les interesa, obviamente contáctenme por las redes y mándenme un mensaje privado por Instagram y les comento bien cómo es el servicio, ¿sí? Así que bueno, si les gustó el video también suscríbanse, denle a la campanita para que les active las notificaciones, entonces cada vez que subo un nuevo video les va a llegar una notificación a su celular para que ustedes puedan ver el video y nos estaremos viendo en algún próximo video, ¿sí? Así que les mando un abrazo muy grande a todos y un buen fin de semana a todos. Chau, chau.